y esto lo voy a poner entre comillas, de milagros dentro de la terapia o de resultados milagrosos dentro de la terapia, porque me he dado cuenta que cuando tú entiendes una enfermedad, no solamente hay que entender la enfermedad, necesitamos entender cómo funciona la persona, qué piensa, cómo actúa, el contexto familiar donde se mueve, para poder entender de una forma consistente y profunda lo que está ocurriendo con la enfermedad. Cuando tú entiendes la enfermedad y el comportamiento del individuo con base y relacionado con la enfermedad, obtienes milagros. Que no son milagros realmente, es un proceso psíquico en el comportamiento individual que da como resultado la restauración biológica, la reparación de un síntoma, el equilibrio nuevamente en la biología, etc. ¿Sí? Hace como 4 años aproximadamente tuve el caso de una niña de 12 años de edad en Orizaba, Veracruz, con un diagnóstico de anemia, con un trastorno o con la posibilidad de un trastorno en la médula ósea que se podía convertir en leucemia. ¿Sí? Esta niña empezó a tener comportamientos bien extraños. De un momento para otro, la niña empezó a comer insaciablemente. ¿Sí? Decía que la comida, el lonche que le ponía a su mamá era insuficiente. Cuando llegaba la hora de la comida, devoraba toda la comida, ¿no? Pero lo más raro es que la niña se empezó a consumir. Empezó a bajar el peso. Entonces, pues como yo soy de Veracruz, allá en Veracruz se dice que el 80% de las enfermedades son por brujería. No siempre es así, ¿sí? A pesar de que hay prácticas de este tipo, la mamá corre conmigo creyendo que el contexto o que la situación que estaba pasando la niña tenía que ver precisamente con este tipo de situaciones. Empiezo a entender el comportamiento de la niña, empiezo a saber qué era lo que estaba ocurriendo y nos damos cuenta de algo importante. Su papá había fallecido un mes antes de que empezara el síntoma, ¿sí? Cuando la mamá se entera del fallecimiento del padre, resulta que era un hombre que supuestamente trabajaba y tenía que salir de la ciudad porque trabajaba afuera. Resulta que cuando la mamá va con la niña a sepultar al esposo, se dan cuenta que el esposo tenía otra familia nuclear, ¿sí? Entonces la niña recibe un impacto y su biología y su cuerpo empiezan a tener como resultado estos problemas, ¿sí? Nos dimos cuenta a través de las técnicas que les voy a hablar más adelante, ¿sí? Entendimos el comportamiento de la enfermedad, lo que la niña estaba pasando, la situación, biodescodificamos la enfermedad y ocurrió el milagro. La niña, después de haber perdido más de 8 kilos, con una posibilidad clínica, con diagnósticos médicos de anemia, con esa posibilidad, en menos de 40 días la regulación de su cuerpo recuperó la salud y se quitó la anemia. Otro caso muy parecido de un joven más o menos como de mi edad que atendí el año pasado, había perdido la movilidad de las extremidades laterales derechas. En una resonancia y en una radiografía, los doctores concluyeron que tenía 2 hernias de disco, ¿sí? Que le impedían generar movilidad en el cuerpo, ¿okay? Empecé a estudiar el caso del joven para saber qué era lo que estaba ocurriendo y nos dimos cuenta de algo importante. A él lo habían ascendido de cargo en el trabajo donde él se estaba desarrollando. Cuando él lo ascienden de trabajo, le piden que tenía que dejar y se tiene que ir a vivir a otro estado. Él viviendo en la zona de Córdoba, Orizaba, Veracruz, se tenía que ir a Puebla, ¿sí? Justamente cuando él se va a Puebla, empieza con estos problemas, ¿sí? Empezamos a checar la historia. Dentro de las terapias que les voy a platicar un poquito más adelante, nos dimos cuenta que este joven no quería irse y empezó su cuerpo a generar todos los programas, todos los procesos biológicos, celulares, para crear estas hernias, porque él era papá de una niña de 4 años. La niña de 4 años no la quería dejar, porque bueno, pues ¿por qué no la quieres dejar? Entonces nos metemos a la historia de este joven y nos damos cuenta que él a los 4 años fue abandonado por su papá y jamás lo volvió a conocer. La biología empieza a dar como resultados inconscientes programas fisiológicos, biológicos, celulares, para poder crear una reparación de algo que está muy guardado en la psique de una persona. Entendimos que era lo que estaba ocurriendo y ya tenía programada una operación 2 meses después de la terapia, ¿sí? Este caso se reparó en menos de una semana, entendiendo el comportamiento de lo que estaba ocurriendo con la enfermedad. Una señora de 56 años de edad con un diagnóstico de osteoartritis, medicada ya más de 8 años, tenía dolores crónicos en el cuerpo que no se le quitaban con nada. De repente algún consultante mío la recomiendan, llega conmigo a la terapia, empezamos a estudiar el caso y empezamos a descubrir que su papá muere hace 10 años y ella no se entera de que su papá muere hasta 2 meses después, ya que el papá está enterrado, ya que hicieron todo como a escondidas, le ocultaron en todo momento la muerte de su papá. Ese evento que ella vive genera en ella un problema psíquico, emocional, mental, psicológico, que da como resultado esta manifestación de osteoartritis, ¿sí? Cuando nosotros pudimos entender qué era lo que estaba ocurriendo, nos dimos cuenta que ella se sintió traicionada por su propio núcleo familiar afectivo. Este dolor tan fuerte se vio reflejado 2 años más tarde y dio como resultado osteoartritis, dolores crónicos en el cuerpo que no se le quitaban con medicamentos. Llegó conmigo a la terapia y empezamos a estudiar, empezamos a ver qué era lo que estaba pasando, descubrimos el sentimiento de traición, hicimos algunos ejercicios que más adelante les voy a explicar de qué van, y cuando su problema se resolvió en menos de una semana, medicada por más de 8 años,
sin tener un resultado en relación con el dolor, ¿cómo es posible que milagrosamente los dolores se quitan? Porque se entiende la enfermedad. ¿Y a dónde quiero llegar con todo este rollo que les estoy diciendo? Si se fijan, el primer caso es una niña de 12 años, el segundo es un joven de 27 años, la tercera es una mujer de 56 años de edad. A pesar de que los tres casos son distintos, a pesar de que las edades de las personas son distintas, las enfermedades son totalmente alejadas y no relacionadas unas de otras, hay un factor importante. Piensen cuál sería ese factor importante. La conciencia. Pudimos entender no solamente la enfermedad, sino el comportamiento del individuo, lo que ocurre dentro del individuo para entender qué es lo que está ocurriendo afuera del consultante para poder generar este tipo de procesos, ¿sí? Hay un montón de técnicas terapéuticas allá afuera que nos permiten indagar en la psique de una persona, adentrarnos en el contexto psicológico, en el contexto emocional, en el contexto de conciencia, en el comportamiento humano, ¿sí? Aquí hice una lista de algunos de ellos: bioneuroemoción, de Corbera, muy conocido, terapia sistémica. Muchos creen que el creador de la terapia sistémica es Bert Hellinger con el tema de las constelaciones familiares. No es cierto, hay más de 18 autores a lo largo de todo el mundo que tienen que ver con este proceso de entender el comportamiento humano con base a la forma en cómo se relaciona en su sistema familiar. El mindfulness, que tiene que ver con atención sostenida, respiración, una especie de meditación con este tipo de valores importantes que más adelante rescato para poder dar como resultado las dos técnicas que les voy a platicar más adelante. La biodescodificación, hipnosis, ¿sí? Que muchos creen que fue Mesmer, el padre de la hipnosis. Sí fue considerado el padre de la hipnosis, pero la hipnosis, con avances y con respaldo científico, realmente quien lo estructura de una forma más efectiva es James Bryant. Meditación, que bueno, nosotros sabemos que la meditación ha estado inmersa igualmente en diferentes culturas, ¿no? En diferentes religiones, y aquí les pongo algunas de ellas que son muy antiguas. Terapia de respiración, que actualmente ya ven que todo lo que es, que tiene una connotación mindfulness, le ponen apellidos en inglés. Constelaciones familiares, que esto sí lo creó Bert Hellinger. Psicoterapia gestal y terapia expresiva corporal, ¿cierto? Todas estas técnicas nos permiten acceder al inconsciente para poder obtener datos del comportamiento, de la mente, de las emociones, de los sistemas de creencias, ¿okay? Para que todo esto se pueda empezar a restaurar, a corregir, a entender, para poder crear una conciencia con eso, ¿cierto? Y que con ello tengamos la oportunidad de poder cambiar la realidad, modificar nuestra realidad a través del comportamiento, de la mente, de las emociones y la forma en cómo nosotros nos movemos dentro de la realidad. Estas técnicas que anteriormente les había yo mencionado, eran técnicas, bueno, son técnicas con un fundamento y con un respaldo psicológico, científico, con un contexto comprobable, pero me gustaría hablar un poquito de los antecedentes, porque por ahí Leti me hizo el favor de poder mostrarles que yo vengo de abuelos de tradición, ¿sí? Por parte de la línea paterna, mis dos abuelos eran curanderos empíricos, ¿sí? Eran curanderos empíricos, y los hijos, mis tíos, mi padre, jamás se tomaron la inquietud de aprender qué era lo que ellos hacían, cómo lo hacían, cuáles eran los valores que ellos generaban para poder tener los resultados que tenían, o la razón de por qué la gente los buscaba como curanderos de tradición, ¿sí? Mi abuelo paterno y mi bisabuela por parte de mi abuela paterna, ¿sí? Mi abuela era herbolaria, curaba a través de los pulsos del corazón, y mi abuelo zapatero de oficio, pero se había documentado en la época de los 70s, 60s, tú podías estudiar medicina por correspondencia en cualquier parte de México si tú hacías como una inscripción desde Estados Unidos. Entonces mi abuelo se dedicó a estudiar de forma empírica medicina. Entonces cuando él, mientras hacía zapatos, llegaban a consultarlo, y entonces él, a través de ideología, a través de las pocas bases que tenía sobre el lenguaje corporal, a través del pulso, a través de movimientos, él lograba generar este tipo de procesos. Todo esto, tanto lo anterior, ¿sí? Los contextos terapéuticos vigentes que tienen un respaldo, tanto como las prácticas de mis abuelos, me empujaron a buscar, ¿sí? Me empezaron a buscar ritos. Aquí conocemos a Don Lauro de la Cruz, no sé si alguien estaba en contacto con él, danzas, ¿sí? Con los huiráricas, ¿no? He estado en contacto con ceremonias de sanación, he estado en contacto con monjes tibetanos, con monjes lamas, he estado en contacto con la comunidad Quero, ¿sí? De los altos chamanes peruanos, que son muy conocidos. Ceremonia con un monje budista, retiros del silencio. He estado en retiros del silencio de 5 días, de 15 días, de 12 días, de 20 días. He estado en contacto con meditación, con Hatha Yoga, que estoy en Rishikesh, en la India, este año. Soy caracolero de tradición.
He estado en contacto también con rituales de movimiento del ki. Estoy aquí en Teotihuacán con un grupo de compañeros aprendiendo a mover la energía, activando procesos reaccionales a nivel fisiológico para poder dar como resultado lo que más adelante les voy a hablar. Y bueno, he estado en contacto en ceremonia de Bufo varios, ¿sí? ¿Qué es de qué me doy cuenta en todo este camino con base a las técnicas que mis abuelos aplicaban y que todo este camino y que todo este recorrido ha dado como resultado dos valores importantes dentro de diferentes cosmovisiones, principalmente la mexicana, ¿cierto? La frecuencia cardíaca y el movimiento. La frecuencia cardíaca, cuando van, te toman el pulso, te dicen que te van a curar de espanto para regresarte los pulsos, para poder medir tu frecuencia cardíaca, para poder medir tu polaridad femenina, la polaridad masculina, y el movimiento, danzas rituales, ¿sí? Movimiento del ki, yoga, ritos tibetanos, una serie de prácticas en las que también está implícito, y me doy cuenta, bueno, que la frecuencia cardíaca no solamente se utiliza en México. Me doy cuenta que la frecuencia cardíaca o la toma del pulso del corazón entra o tiene orígenes en la medicina ayurveda, pero también me doy cuenta que tiene orígenes en la medicina tradicional china, en la medicina maya, ¿sí? En la medicina egipcia. En la medicina tradicional mexicana se sigue utilizando principalmente en los estados de Oaxaca, en los estados de Veracruz, Chiapas. En la medicina andina, cuando viajo a Perú y estoy en contacto con los queros, me doy cuenta que ellos también aplican el pulso del corazón para poder no solamente diagnosticar, sino para poder orientarse, ¿sí? Se pierden en medio de la nada y a través del pulso se orientan, ¿sí? Para poder conectar con diferentes frecuencias, para poder medir el suelo, para poder entender los rumbos, para poder entender mil cosas, ¿cierto? Entonces, después de mucho tiempo de prueba y error, me doy cuenta que a través del pulso del corazón tú tienes la capacidad no solamente de diagnosticar, sino de conectar con diferentes frecuencias, desde órganos, biologías, glándulas, sistemas, fisiología, funciones orgánicas, procesos bioquímicos en el cuerpo, ¿sí? Y bueno, creo dos procesos terapéuticos que tienen que ver con esto. Y dentro del movimiento me doy cuenta que el movimiento también ha estado implícito tanto dentro del contexto ritual como en diferentes culturas. El movimiento ha estado relacionado estrechamente con el tai chi, el qigong, el yoga, el hatha yoga, la danza del sol, por ejemplo, ¿no? Quienes son danzantes han estado en contacto con este tipo de prácticas, ceremonias, la kundalini, ritos tibetanos, ¿sí? Y estas dos características o estas dos formas, tanto la del pulso del corazón como la del movimiento, tienen cualidades importantes a nivel terapéutico. ¿Cuáles son esas cualidades a nivel terapéutico? Te permiten o le permiten a la persona, al usuario, al consultante, al terapeuta una atención sostenida. Permiten un estado de meditación consciente. Hay un cambio de respiración a nivel fisiológico y principalmente tenemos una electroestimulación en el sistema límbico que te permite acceder al inconsciente. Tanto el pulso del corazón como los movimientos tienen estas cualidades y estas características. Cuando yo me doy cuenta de esto, dije, vamos a empezar a aplicarlo. Y dentro de las aplicaciones como terapeuta, he tenido la oportunidad de poder desarrollar dos perspectivas. La conexión psicocardiovascular, que bueno, tiene que ver con el pulso del corazón, ¿sí? En literatura antigua y en anatomía oculta, todas las culturas antiguas están convencidas que anatómicamente existe una conexión entre el corazón y el cerebro. Específicamente la parte del corazón que conecta es el nodo sinoauricular, que conecta con el cerebro, la glándula pineal, y que hay un filamento del tamaño de un cabello que anatómicamente en los libros de medicina actual esa parte del sistema nervioso central anatómicamente no existe, pero para las culturas antiguas esto existía, y esta conexión era tan importante para poder crear una vinculación y empezar a tener acceso a otro cerebro. ¿Cuál es ese otro cerebro? Tenemos el cerebro mental, el cerebro de las emociones, en todo el sistema digestivo, pero hay otro cerebro, el cerebro del corazón, y hay poca investigación hablando sobre esto. Yo empiezo a darme cuenta de que esto tiene una relevancia consistente y empiezo a desarrollar dos metodologías. Por otro lado, la neuropsicofisiología energética del movimiento, ¿sí? Que más adelante les voy a platicar de esto. Psicocardiovascular es un neologismo, es una nueva palabra que yo propongo más o menos en 2018 para poder explicar la conexión que hay entre el corazón y la conciencia mental de una persona para poder acceder, crear una conversación, obtener datos, vincular de una forma consciente para poder obtener este tipo de información que está oculta, que está dentro de una persona, ¿ok? Me di cuenta con prácticas grupales
Porque en un principio se cree que este tipo de prácticas, este tipo de contextos, cuando tú vas con el médico de tradición, con el curandero, con el hombre de medicina, con el chamán, ellos te dicen, bueno, es que esto es algo que no se puede enseñar, esto es algo que yo ya traigo, ¿no? Pero entonces pienso, de repente será un don, como le dicen, o podría ser una habilidad que todo el mundo pueda desarrollar. Lo empiezo a practicar y me doy cuenta que el 95% de las personas tienen la capacidad de poder desarrollar estas conexiones. Porque todos tenemos cerebro, porque todos tenemos sistema límbico, porque todos tenemos sistema nervioso central, porque todos tenemos corazón latiendo, y sobre todo porque tenemos una capacidad al tacto que nos permite tener estas interacciones con la profundidad de los latidos del corazón, ¿sí? Me doy cuenta que estas personas pueden entrar en un estado de meditación más activo, donde cambia su respiración de una forma más efectiva. El lenguaje de la mente es muy activo, no puedes poner la mente en blanco como te han dicho. Es muy difícil, de hecho ni siquiera es cierto, ese mito de que cuando tú meditas se pone la mente en blanco, eso no es cierto. Pero con ayuda de la meditación puedes cambiar tu respiración, cambias tu frecuencia, los procesos biológicos, los procesos bioquímicos cambian y entran nuevas funciones a poder interactuar con la biología. Me doy cuenta que las personas que entran en estos estados tienen una capacidad más efectiva de poder hacerlo, ¿sí? Empiezo a trabajar con personas. Esto que Jacobo Grinberg empieza a desarrollar como el tema de la visión extraocular, yo lo empiezo a poner a prueba con el pulso del corazón y me doy cuenta que hay personas que se pueden orientar a través del pulso del corazón sin necesidad de poder ver y sin necesidad de todo un proceso complejo de reestructuración. El campo electromagnético del cerebro disminuye y lo que ocurre con el campo electromagnético del pulso del corazón cuando le pones atención es que se amplifica. Esa amplificación es lo que algunos le llaman el campo electromagnético toroidal. Eso que de repente algunos videntes ven como el aura no es otra cosa más que el campo electromagnético, que en su geometría, en su fotónica, algunos ojos o algunas personas que tienen desarrollada la vista tienen la capacidad de poder ver incluso los colores, ¿sí? Esto me da la pauta de poder desarrollar dos técnicas terapéuticas. El pulso del corazón me permite desarrollar biomagnetismo, método ABC, y la hipnosis psicocardiovascular. El biomagnetismo es una forma de poder dejar atrás el test muscular, ¿sí? Me di cuenta que el test muscular tenía sesgos, tenía porcentajes de error, arrojaba falsos positivos, falsos negativos, que de repente, cuando tú preguntabas algo que no estaba en tu contexto informacional, ahí tenías una información incorrecta. Y eso te impedía lograr crear un tratamiento biomagnético correcto. Entonces empecé a aplicar el pulso del corazón para poder tener como resultado una respuesta más efectiva, y me di cuenta que nosotros, a través del pulso del corazón, valga la redundancia que hace un rato les decía yo sobre el tema de obtener datos, a través del pulso del corazón tú puedes obtener incluso datos desconocidos, información de una glándula, información de un sistema, información de un órgano afectado, y a través de esta premisa, con el pulso del corazón, tú tienes la oportunidad en esta metodología de poder tejer una red magnética para poder crear un restablecimiento bioquímico, biológico, un equilibrio del pH, ¿sí? Y por otro lado, la hipnosis psicocardiovascular, ¿sí? Me doy cuenta que las hipnosis convencionales tienen también sesgos y de repente solamente utilizan el cerebro de la mente, ¿sí? Cuando una persona quiere entrar en hipnosis, de repente la persona no ve, no siente, no recuerda. ¿Por qué? Porque el cerebro, la mente, genera mecanismos de defensa que impiden que tú puedas entrar de una forma más directa a la psique de una persona. Con el pulso del corazón me di cuenta que utilizando otro cerebro tienes la facultad de poder romper esas barreras que se encuentran en el inconsciente, generando ese tipo de bloqueos para que podamos acceder de una forma más efectiva y adentrarnos más a poder obtener datos verdaderos, efectivos, datos simbólicos y datos reales en el comportamiento psíquico de una persona. Para entender un poco sobre la parte psíquica, no hablo de entender la psique como parte de habilidades extrasensoriales. Cuando hablo de psique o les menciono la palabra psíquico, me refiero a los diferentes planos de conciencia de una persona. Por una parte, el plano físico, las manifestaciones físicas, fisiológicas. Por otra parte, las partes mentales, los sistemas de creencia, el comportamiento psicológico. Por otra parte, las emociones, los traumas, las heridas de la infancia. Y por otra parte, el comportamiento del espíritu, del alma o del cuerpo energético, como ustedes lo quieran entender. Todo esto da como resultado la psique. El comportamiento humano se rige a través de la psique. Nada está separado. De repente tenemos que separarlo para poder entender las manifestaciones individuales de una persona, pero todo funciona de una forma sincronizada, ¿ok? Me doy cuenta que el curanderismo y el contexto ritual también tienen movimiento. Entonces desarrollo algo que se llama neuropsicofisiología energética de movimiento. La neuropsicofisiología energética de movimiento es una forma de poder rescatar técnicas de movimiento para estimular el sistema nervioso de la otra persona, y la otra persona entra en una resonancia
¿sí? Con este movimiento que tú creas, impactando el sistema nervioso y el sistema límbico. La persona parece que se está exorcizando de repente, parece que entra en un estado expandido de conciencia, y este movimiento, este proceso catártico, también tiene la capacidad y la oportunidad de poder acceder al inconsciente, ¿sí? A ver, ¿podemos ir para atrás un poco? Aquí. ¿Sí? Aquí tenemos algunos pacientes que están con esta terapia, ¿sí?, de neuropsicofisiología. El consultante está consciente en un estado de atención sostenida, poniendo atención en el movimiento, y los movimientos tienen la capacidad de poder ayudarte a acceder al inconsciente para poder obtener la información y el dato que tú estás buscando. Hacer consciente lo inconsciente. El movimiento lleva consigo diferentes procesos: acomodo, ¿sí?, regulación bioquímica, desinflamación, ¿sí? Y todo esto ocurre de una forma autónoma. Tengo la teoría de que el cuerpo tiene la capacidad de poder curarse y restaurarse de forma autónoma, ¿sí? Y me doy cuenta que en los movimientos del yoga, en los movimientos de las danzas, estas prácticas ancestrales, la cualidad y la función de ellas en su esencia primaria no es preservar una costumbre, sino meternos a acceder a campos internos de conciencia para poder acceder a nuevas formas, nuevos entendimientos, nuevas pautas, y poder dar como resultado los cambios en el individuo que son importantes para tomar una decisión, para ir a la guerra, para poder crear comunidad, para poder guiar al alumno que viene y me pregunta cosas. Es un cambio de conciencia, ¿sí? Por eso es importante entender tanto del curanderismo, del proceso ritual, qué es lo que yo rescato, ¿sí? ¿Qué es lo que yo rescato que sirva como función justamente para poder tener esta capacidad de poder acceder a todos estos planos de conciencia, y entonces yo como individuo tenga la capacidad de poder crear un restablecimiento en mi ser, una conciencia, un avance en mi individualidad, ¿sí? Y por otro lado también es importante entender esta parte que les puse aquí. A ver. No es lo mismo un estado expandido de conciencia que un estado alterado de conciencia. En un estado expandido de conciencia estás consciente, sabes que está emergiendo de ti un recuerdo, una idea, un pensamiento, lo puedes ver. Un estado expandido de conciencia, haces consciente lo inconsciente, controlas el proceso y tienes la capacidad de poder interactuar con una parte tuya profunda, ¿no? Que de repente Carl Jung, por ejemplo, Sigmund Freud, la llamaban la oscuridad del ser, ¿sí? No es otra cosa más que un acceso al inconsciente para poder obtener ese dato y esa conciencia. Estados alterados de conciencia, bueno, los estados alterados de conciencia, hasta con una caguama te pones estado alterado de conciencia, ¿sí? Con el bufo alvarius, con la ayahuasca, con tepescohuite, tú entras en un estado alterado de conciencia si no eres guiado correctamente, ¿sí? En un estado alterado de conciencia pierdes la conciencia, es lo primero que pierdes, ¿sí? Descontrolas tus capacidades motrices, ¿sí? Llegan informaciones y cuando sales del proceso no te acuerdas ni qué fue lo que pasó, ¿sí? Es importante entender estos dos conceptos, y es importante porque aquí hay una línea muy delgada entre la parte terapéutica y la parte recreativa, ¿sí? Porque se nos ha vendido mucho que la ceremonia de esto, que la ceremonia del otro, y vamos, y resulta que es meramente un proceso recreativo. Debemos entender la diferencia entre un proceso terapéutico y un proceso recreativo, ¿sí? No todas las partes del ritual, quiero concluir con esto, no todas las partes del ritual son terapia. Hay algunas cosas que son importantes rescatar para poder crear un vínculo contigo, para poder crear conciencia, para poder crear los cambios individuales que necesitamos allá afuera. No todo lo que se dice que es terapia tiene un resultado terapéutico, ¿sí? No todas las terapias tienen la capacidad de poder acceder al inconsciente para poder entender las funciones que ocurren en la psique de un individuo, ¿sí? Y no siempre, haciendo consciente lo inconsciente, se genera un resultado. Necesitamos ir más allá, ¿sí? Nosotros, como terapeutas, como hombres medicinas, como guías, como líderes espirituales, como líderes de la tradición, tenemos una responsabilidad importante, ¿sí? La responsabilidad de que los jóvenes que vengan detrás de nosotros tengan las pautas y las herramientas necesarias consistentes para poder darle la seriedad que esto necesita, ¿sí? Necesitamos que la medicina voltee a ver esto que estamos tratando de desarrollar, ¿sí?, con mucha seriedad. Necesitamos no solamente dar una terapia y decir que la persona ya está curada, no, necesitamos medir el impacto, necesitamos hacer análisis clínicos, tener un respaldo científico que garantice que lo que yo estoy haciendo tenga esa pauta. Solamente de esta forma, nosotros como terapeutas vamos a tener la oportunidad de que la medicina, la psiquiatría,
¿sí? La psicología nos volteen a ver como herramientas que tienen una trascendencia, porque los pueblos antiguos tenían todas estas herramientas y no las tenían como parte de un adorno, como parte de su cosmovisión. Todo esto tenía un impacto profundo. Y si realmente queremos que los jóvenes que vienen adelante de nosotros volteen a ver esto, es importante que tratemos y abordemos este tipo de temas con mucha seriedad y con este respaldo que nosotros estamos intentando sostener. Hemos visto cambios importantes en las sociedades, ¿sí? Actualmente con el teléfono móvil, con las modas, con los comportamientos de consumo. Nos estaremos enfrentando años más adelante con el tema de la pandemia. Ya estamos viendo que hay efectos secundarios de esto, ataques de pánico, ansiedad, depresión, resultado de un movimiento global colectivo social. Pero más adelante nos vamos a enfrentar a temas que son desconocidos para nosotros. Y nosotros, como terapeutas y como creadores de una cosmovisión antigua, ancestral, tenemos que permanecer vigentes con lo que realmente tiene una consistencia, un fundamento y un resultado efectivo, ¿sí? Entonces, lo que estoy buscando con estas técnicas es que nos permitan ir hacia adelante teniendo la capacidad y la oportunidad de poder enfrentarnos a este tipo de temas con una consistencia y con un resultado efectivo. Y la pauta no es otra más que si queremos vivir en una sociedad que respete lo que está ocurriendo, en una sociedad que nos permita simplemente ser personas funcionales, armónicas y vivir mejor, tener ese respeto que los abuelos en algún punto en la historia de la humanidad nos han enseñado para poder vivir en un mundo mejor. Muchas gracias. ¿Tienen alguna preguntita?